Bueno, pues, buenas tardes, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí a esta hora. Mi nombre es César Ramírez, yo soy el jefe de servicio de cirugía del Hospital Quirón Málaga, y cuando a Carlos me dijo de hablar del reflujo gastroesofágico, esófago de Barrett, le dije a Carlos pues que teníamos que intentar abreviarlo porque era mucho tema, y yo creo que centrarnos en el Barrett, que es una cosa que a los cirujanos lo vemos más de lejos, e intentar acercarlo, creo que es una cosa que os va a venir bien a todos, y también pues a hacerlo de forma lo más práctica posible. El esófago de Barrett, lo primero conceptualmente tenemos que definirlo, es una respuesta adaptativa al daño crónico de la mucosa esofágica causado por el reflujo de contenido ácido gastroduodenal, es decir, no solo gástrico, gastroduodenal, que resulta en una transformación de un epitelio como el del tercital del esófago, que es estratificado no queratinizado, en un epitelio columnar productor de moco, que es metaplásico, que tiene el aspecto de una mucosa de color salmón, y que se tiene que extender por lo menos 1 centímetro por encima de la unión esofagogástrica. Con menos de 1 centímetro no se puede definir endoscópicamente el Barrett, y que además precisa de una confirmación histológica definitiva, que esto es muy importante porque, como veremos, no todo el paciente que endoscópicamente tiene un Barrett histológicamente se define como tal. Es una condición premaligna indiscutible, esto es una cosa que no lo discute nadie, y a la hora de evaluar por qué se produce, pues tenemos todos los mecanismos que el reflujo de ácido gastroduodenal produce el Barrett, y luego por qué se produce el cáncer a medio y largo plazo, porque hay una respuesta inflamatoria con liberación de radicales libres, daño de DNA, inestabilidad genética, cambios genéticos en las células progenitoras y desarrollo de displasia. Y si sigue el mecanismo que está causando el Barrett, pues entonces ya tenemos la progresión a adenocarcinoma invasor, que además comparte clonalidad citológica con lo que es el Barrett. Vamos a analizar primero un poco la prevalencia, para que veáis un poco la discordancia que hay entre lo publicado y podamos establecer un número de cómo de frecuente es este padecimiento. En esta serie, en la cual se hacen endoscopia 26.500 pacientes con reflujo, se encuentra que tienen Barrett confirmado histológicamente el 7,2%, predomina el corto sobre el largo. Esto siempre es así, el doble en hombres que en mujeres, y fijaros que solo un 38,4% de los pacientes en los que se sospechaba un Barrett endoscópico tenían realmente histológicamente un Barrett, lo cual nos quiere decir, como hemos comentado antes, que las pruebas endoscópicas diagnostican el Barrett. Hay que tener una confirmación histológica. Si nos vamos a este otro estudio, que son pacientes que simplemente se iban a hacer una colonoscopia por otro motivo, y a los cuales, ya que están en la sala de endoscopia, se le hace una esófago-gastroscopia y se toman biopsias, se ve que el Barrett está presente en el 7% de los pacientes. Fijaros, antes era el 7% de todos los que tenían reflujo, ahora es el 7% solamente de los pacientes que se hacen una gastroscopia de forma aislada. Y como veis, que es lo más significativo de este estudio, pacientes que no tenían síntomas de reflujo y se le hace una gastroscopia tienen un 5,6% de incidencia de Barrett. ¿Qué nos dice esto? Pues que hay un grupo de pacientes con esófago de Barrett sin síntomas que no se van a diagnosticar nunca y que son una base potencial carcinogenética. Este estudio es un estudio realizado en una población italiana, 1.500 personas, en la que fijaros que lo que hacen es una gastroscopia a todas las personas de estos dos pueblos, y se encuentran que la prevalencia de los síntomas de reflujo es del 44%, que al menos uno de cada 4 pacientes, una de cada 4 personas tienen síntomas de reflujo en una población, una de cada 4, 2 veces por semana, que la prevalencia de esofagitis es del 11% en la endoscopia y el Barrett del 1%. Fijaros, antes era 7%, ahora es 1%. Fijaros la discordancia en poblaciones no seleccionadas. Que hay una relación directa entre la severidad de los síntomas y la esofagitis. Fijaros aquí que cuando el paciente no tiene síntomas, hay esofagitis y Barrett, pero muy poco, y cuantos más síntomas tienen, más de 2 días a la semana, más esofagitis y más Barrett. Y que fijaros, 1 de cada 3 pacientes prácticamente tienen esofagitis sin síntomas de reflujo, es decir, hace una endoscopia y tiene esofagitis pero no tiene síntomas de reflujo, y con el Barrett pasa prácticamente en 1 de cada 2. Fijaros la cantidad de porcentaje de población que hay, que tienen esofagitis endoscópica o esófago de Barrett y que no tienen síntomas de reflujo, y por tanto no van a estar diagnosticados nunca, ¿no? Este es un estudio con un método estadístico muy complejo, que nos viene a decir que en la población americana la prevalencia del Barrett es del 5,6%. Bueno, pues analizando todo esto de prevalencia e incidencia, vamos a recapitular, ¿vale? Podemos establecer una prevalencia, yo creo, entre el 4 o 5% de Barrett en la población. Es un problema claramente ligado a la enfermedad por reflujo, a más esofagitis y a más síntomas y más esofagitis, hay más Barrett. En tercer lugar, igual que existe mucha esofagitis oculta, existe mucho Barrett iceberg, que se llama, ¿no? Prácticamente podemos decir que el 50% de los Barrett están sin diagnosticar, y con todo esto vemos que es un problema epidemiológicamente inabordable por falta de diagnóstico, por falta de síntomas en muchos pacientes. Bueno, hemos hablado un poco de la prevalencia, vamos a ver un poco los factores de riesgo. Fijaros que esta es la progresión que se sigue en la secuencia: esófago normal, Barrett, displasia y adenocarcinoma. Y displasia tenemos de bajo grado y de alto grado. Bueno, pues en el esófago de Barrett
tienen una incidencia, un riesgo de desarrollo de cáncer de 10 a 55 veces por encima, multiplicado de lo que es la población general. Y la tasa de progresión anual al adenocarcinoma es baja, es del 0,12-0,5%, es decir, no tenemos que pensar que todo el que tiene un Barrett va a tener un cáncer. Fijaros que la tasa de progresión anual es baja. Si pasamos a la displasia sube un poquito, pero tampoco excesivamente baja, ¿no? Pero esta es un poco la secuencia que nos hace ver esto. Fijaros cuando vemos factores de riesgo de desarrollo de cáncer, uno de ellos es el Barrett largo. En este estudio, fijaros que los pacientes con Barrett largo tienen 5 veces más riesgo de desarrollar un cáncer que los que tienen Barrett corto. Y cuando definimos Barrett largo y corto lo definimos en función de la longitud desde la unión esofagogástrica del Barrett. Más de 3 centímetros, de 3 a 5 es Barrett largo, menos de 3 centímetros es Barrett corto. Otro factor de riesgo, la edad. Fijaros en este estudio que analiza 29.000 pacientes que se hacen una endoscopia por cualquier motivo y tenemos que hay solamente un 1,2% de confirmación histológica de Barrett, pero el Barrett es 6 veces, 5 veces más frecuente en los pacientes de más de 50 años que en los de menos de 50 años. Por tanto, la edad es otro factor predictor de Barrett. ¿Cuál es otro? El fumar. El Barrett de los fumadores es 12%, en los no fumadores 1,1%. Fijaros, aumenta el número de paquetes de tabaco año, aumenta el riesgo de Barrett. Ya tenemos 3 factores, ¿vale? La edad, el Barrett que sea largo y que sean fumadores las personas. La obesidad, por supuesto, no falta en ningún lado. Fijaros cómo el diamante está fuera y nos indica que los pacientes con obesidad, síndrome metabólico y resistencia insulínica tienen más riesgo de tener esófago de Barrett. Y luego, también muy importante en lo que es la raza, ¿no? Fijaros que en estudios ingleses se ve cómo los blancos tienen mucha más prevalencia de Barrett que los indios, pakistaníes y los afrocaribeños, y en América pasa lo mismo comparado con los hispanos y con los afroamericanos. Por lo tanto, fijaros que con todo esto ya hemos definido, aparte de tener síntomas de reflujo durante un montón de tiempo, factores de riesgo que nos permiten saber qué pacientes pueden tener Barrett y el Barrett evolucionar a cáncer, ¿no? Que son la edad de más de 50 años, la raza blanca, el sexo masculino, el hábito tabáquico, la obesidad central y que haya historia familiar de Barrett o adenocarcinoma esofágico en parientes de primer grado. Bueno, pues fijaros en esto, que es muy interesante, son 35.000 pacientes con cáncer de esófago, se agrupan 69 estudios, en los cuales se encuentra, fijaros, que en los pacientes que tenían un adenocarcinoma esofágico precoz, un T1A o un T1B, había un 89% de mucosa con Barrett endoscópica y histológica. Y en los pacientes, cuando ya se incluyen todos los cánceres de esófago de todos los estadios, solamente el 56%. Si nos vamos a los síntomas y al conocimiento de todos estos pacientes con cáncer, solo el 11% de pacientes de este estudio tenían diagnóstico previo conocido de Barrett. ¿Qué nos dice este estudio? Pues que hay una oportunidad perdida muy importante para el screening del cáncer de esófago, del Barrett. ¿Podemos hacer screening del Barrett? ¿Puede nuestro sistema de salud decir, vamos a hacerle endoscopia a todo el mundo para ver si la gente tiene Barrett? Bueno, esa es una pregunta que obviamente tiene una respuesta clara. Es una enfermedad, es un padecimiento poco prevalente en la población, con muy bajo riesgo de desarrollo de cáncer de esófago, por tanto no se justifica un problema de screening. Es decir, no podemos buscar Barrett en la población general. Pero fijaros que ya las guías de práctica clínica, esta de la Sociedad Europea de Endoscopia Digestiva, nos dice que sí, que la endoscopia y el screening no está recomendado, pero que para pacientes con más de 50 años, síntomas de más de 5 años de reflujo, raza blanca, lo que hemos hablado, sí que puede estar justificado, y esto es del American College de Endoscopia, que nos dice exactamente, y viene a ser un poco parecido a lo mismo, ¿no? Recapitulando otra vez, fijaros que los pacientes con esófago de Barrett son una condición premaligna, pero con tasa de progresión anual muy baja, cáncer, que los programas de screening para identificar esófago de Barrett no son coste efectivos. Se trata de dar muchos tiros para matar una mosca pequeña, pero que la mosca no es tan pequeña, porque en el último estudio de la SEOM el cáncer de esófago tiene un 3,3% de todo el global de los cánceres, parecido a la incidencia del cáncer de cuello uterino. Por tanto, identificando factores de riesgo, se está tendiendo a hacer un screening en personas con reflujo y factores de riesgo de los que hemos definido, ¿vale? Ya hemos hablado de la incidencia, prevalencia, factores de riesgo. Ahora vamos a hacer un poco qué pasa con el paciente que tiene un Barrett. Tú tienes un Barrett y ¿merece la pena hacerte seguimiento? ¿Sirve eso de algo? Pues la respuesta es sí, absolutamente sí, porque fijaros que cuando se revisan casi 10.000 pacientes con cáncer, solamente el 8% sabían que tenían un Barrett y hasta el 90% no tenían ni idea si lo tenían, y se ve el coste-efectividad en los pacientes, en los cánceres de esófago, que tenían conocimiento del Barrett y se ha hecho una vigilancia adecuada, fijaros la probabilidad de mortalidad,
En los que no se conocía que tenían un Barrett y no se había hecho vigilancia, fijaros la diferencia. Es decir, parece, y está claro que los pacientes que tienen Barrett conocido y se hace vigilancia, tienen un menor TNM de estadificación cuando se diagnostican de cáncer y menos mortalidad. Por tanto, parece que el beneficio es indudable de adherirse a programas de vigilancia para los que tienen la suerte de saber que tienen un Barrett, porque hay muchísimos pacientes que no tienen sintomatología, como hemos visto, y no saben que lo tienen. Este estudio nos marca un poco la misma línea. Fijaros, vigilancia endoscópica de pacientes que tienen Barrett, unos se hacen vigilancia y otros no. Fijaros cómo, curiosamente, la supervivencia a 5 años es del 51% para los pacientes que se hace vigilancia endoscópica, 36% cuando no se hace vigilancia. ¿Por qué? Porque se está diagnosticando antes el cáncer y se están tratando mejor los pacientes. Por tanto, parece claro que merece la pena hacer seguimiento del Barrett, y esto ya en la guía de práctica clínica se nos está diciendo que en función de la longitud del Barrett, pues parece que merece la pena hacerse endoscopia, y fijaros que en el Barrett sin displasia ya se recomienda en muchas guías de práctica clínica vigilancia cada 3 años para el paciente que tiene un Barrett corto, pero un Barrett largo de más de 3 centímetros, cada 5 años Barrett corto. Acordados, Barrett corto menos riesgo de cáncer, Barrett largo más riesgo, por tanto, más riesgo, vigilancia más estrecha, menos riesgo, vigilancia más larga, 5 años. Por tanto, la tendencia actual es a no dejar ningún paciente de Barrett sin seguimiento, porque el seguimiento está impactando en la supervivencia. Recapitulamos otra vez, el seguimiento endoscópico de los pacientes con Barrett permite el diagnóstico precoz y mejor supervivencia si el cáncer aparece. La tendencia actual es a no dejar sin seguimiento a los pacientes con Barrett. La fórmula es hacerlo lo más coste efectivo posible, y en este sentido es determinante la extensión del Barrett en la prescripción del intervalo de seguimiento de endoscopia. La regla del 3-3, ¿no? Más de 3 centímetros se hace cada 3 años, un poco lo que la regla que yo hago para acordarme. Bueno, ahora, ¿cuál es mi papel? Si yo soy cirujano y recibo en la consulta un paciente con Barrett, ¿qué tengo yo que saber? Pues cuando yo recibo un paciente con Barrett, recibo un paciente que, desde el punto de vista quirúrgico, puedo tener 3 cosas que mirar. Una no la vamos a tratar, que es que tenga ya un cáncer esofágico por encima de un estadio T1B diagnosticado, que eso van para cirugía. Yo me voy a centrar en 2 escenarios. El escenario del paciente, que lo tenemos que tratar como un paciente que puede tener un cáncer en el futuro, tengo yo que hacer algo como cirujano, o simplemente es un paciente que tiene reflujo, tengo que hacer algo como cirujano, vamos a verlo. Lo primero que tenemos que saber es que la cirugía antirreflujo no debe aplicarse nunca como un tratamiento para prevenir el riesgo de cáncer de esófago. Es decir, si tú quieres contarle a un paciente que lo vas a operar para que no tenga cáncer de esófago porque el Barrett es una condición de maligna, no es una actitud adecuada. ¿Por qué? Pues porque el riesgo de malignización es bajo, no está compensado por potenciales complicaciones por pérdidas tempranas, y además tenemos secuelas tardías, pues como hemos visto, sobre todo el gas bloat, que la gente no lo refiere mucho, pero que todos los pacientes, cuando tú haces un seguimiento, te lo cuentan en la consulta, y a muchos efectivamente le altera la calidad de vida. La cirugía no es superior al tratamiento médico preventivo. Esto lo evaluó el doctor Parrilla, el profesor Parrilla, en el año 2003, en un multicéntrico, en un estudio prospectivo, que no son muchos casos, en el que demostró que los pacientes que con Barrett se trataban con inhibidores de bomba o famotidina, o bien se hacía cirugía, tenían el mismo índice de satisfacción y progresaban a displasia de alto grado, a displasia normal, en el mismo porcentaje. Por tanto, él dijo que no había beneficio de hacer cirugía a los pacientes con Barrett para prevenir el cáncer de esófago, ¿no? Luego, en este estudio, fijaros que no solo eso, sino que los pacientes que tienen tratamiento con inhibidores de bomba de protones, pues tienen la mitad de riesgo de desarrollo de un cáncer de esófago que los que se le hace una técnica antirreflujo a largo plazo, ¿no? Esto es un estudio pues, de una cohorte histórica, con una gran diferencia entre los grupos, muy heterogéneo, que llama la atención por la disparidad, pero lo que nos viene a decir todo esto es que los pacientes que tienen Barrett, si tú les quieres poner inhibidores de bomba o los quieres operar, no va a haber diferencia en el desarrollo del cáncer a medio o largo plazo, ¿vale? Bueno, pues apoyado en esto y en este metaanálisis que nos dice que los pacientes que toman inhibidores de bomba de protones tienen menos riesgo de desarrollar un cáncer, un metaanálisis también bastante controvertido, pero existe, te encuentras un montón de guías de práctica clínica que, utilizando el razonamiento de que el reflujo persistente es el mayor factor de riesgo para cánceres en pacientes con Barrett, pues a los pacientes con Barrett le ponemos recomendación de la guía de práctica clínica, inhibidores de bomba, por lo menos una vez al día, un pantoprazol de 40, como tratamiento a largo plazo, ¿vale? Tiene sentido, ¿no?, el control con IVP en todos los pacientes con Barrett, ya que la mayoría se diagnostican porque tienen un reflujo sintomático, ¿no? Pero ahora viene otra parte de la película, y es que el control de los síntomas no es lo mismo que el control del reflujo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que cuando analizamos qué pasa con los pacientes con Barrett, que tú le pones inhibidores de bomba de protones, te encuentras que hasta un 25% de los pacientes
tienen, estando asintomáticos, niveles de pH menos de 4 en el esófago distal. La mayoría están asintomáticos porque tienen cierto grado de resistencia a los pacientes con Barrett a la clínica, y luego además el tratamiento con inhibidores de bomba no genera nunca regresión completa del Barrett, o casi nunca, es excepcional y genera regresiones parciales, ¿vale? Bueno, pues si esto lo extrapolamos, ¿qué pasa con los pacientes con Barrett a los que se le hace cirugía antirreflujo? Nos encontramos algo parecido. Fijaros que hasta la cuarta parte de los pacientes con cirugía antirreflujo de Barrett tienen exposición patológica al ácido cuando se hace una pHimetría, y si esto lo miramos a la tasa de respuesta, curiosamente, el 50% de los pacientes con Barrett corto tienen remisión completa del Barrett a la cirugía antirreflujo. Tanto con la cirugía como con los inhibidores de bomba, los pacientes tienen un riesgo parecido de desarrollar cáncer, no hay mucha diferencia en realidad, pero lo que no está claro es que ninguna de las dos sea mejor que la otra, ¿no? Por tanto, recapitulando, los ensayos clínicos no han demostrado que la cirugía antirreflujo o los IVP tengan efectos sobre la incidencia del cáncer de esófago. En base a análisis epidemiológico y metaanálisis, las guías de práctica clínica recomiendan una dosis única de IVP mantenida en pacientes con Barrett, y no es fácil de entender este efecto positivo de los IVP y que la cirugía antirreflujo no sirva. Faltan estudios, de luego, de alto nivel de evidencia que definan el rol de la cirugía en este sentido, porque existe un 25% de pacientes operados o quimiotratados con IVP que persisten con pHimetrías patológicas menor de 4 de valor y que están asintomáticos. Bueno, ahora vamos a ver la otra parte del paciente que tiene un Barrett, que es una persona que no solo se le está intentando prevenir o no un cáncer de esófago, sino que una persona que tiene reflujo. Y como reflujo que tiene, pues tiene derecho a ser tratado del reflujo también, ¿no? Pues en este sentido, sabemos que la gran mayoría de los pacientes con Barrett que conocemos tienen síntomas de reflujo, que el esófago de Barrett no es ni más ni menos que una forma evolucionada de esofagitis erosiva, y que la esofagitis erosiva son indicación de cirugía antirreflujo, y que el paciente con Barrett es también un paciente con reflujo, no es alguien al que le debemos decir usted no se tiene que operar y hacerse una técnica antirreflujo para que no tenga un cáncer a medio y largo plazo. Bueno, pues en este sentido hay dos verdades que son indiscutibles. La primera, repito, que la mayoría de los pacientes que conocemos con Barrett tienen reflujo muy sintomático dependiente de IVP, que el paciente con Barrett no deja de ser un paciente con derecho a que se le trate de la mejor manera el reflujo, y aquí tenemos las indicaciones de cirugía antirreflujo, que son extensibles, las de las guías de práctica clínica que conocemos para el reflujo, a los pacientes con Barrett. Hernia de hiato de tamaño moderado grande, dependencia de IVP el resto de su vida, preocupación acerca de la seguridad de los IVP, pacientes jóvenes que quieren una alternativa terapéutica a los IVP, y pacientes con esofagitis severa grado C y D. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que enfocar un paciente que tiene un Barrett sin displasia y que tiene reflujo sintomático? Pues este paciente hay que completarle su estudio diagnóstico, su pH, su manometría, su estudio con papilla, que yo se lo sigo haciendo a todos los pacientes, y este paciente, si nos atenemos a que es lo mejor para él, es hacerle una fundoplastia. ¿Por qué? Porque la fundoplastia hace efecto barrera, impide que el reflujo suba, porque demuestra que tiene mayor porcentaje de regresión del Barrett, y en tercer lugar, porque controla el componente biliar del reflujo. El componente biliar del reflujo nunca lo controlan los IVP. Bueno, si hacemos la fundoplastia, obviamente es un paciente con Barrett, si queremos completar el rizo, le hacemos una pHimetría a los 12 meses, vemos si pertenece a ese 25% de pacientes que están con pHimetría patológica asintomáticos, y le podemos añadir un IVP, o añadírselo directamente si no disponemos de pHimetría, y le hacemos el tratamiento más completo que se puede hacer para un paciente con Barrett, que es hacer una técnica mecánica quirúrgica antirreflujo y además añadirle el IVP, ¿no? Bueno, pues esto lo unimos a un control endoscópico cada 3 o 5 años, según sea Barrett corto o Barrett largo, y tenemos un tratamiento óptimo para el paciente sin displasia, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando el paciente tiene displasia? Cuando el paciente tiene displasia, y esto es muy importante, la displasia no vale con una biopsia, hay que confirmarla con una segunda biopsia, ¿vale? Y hay que hacerla cuando se confirme la segunda biopsia, tiene que analizarle un segundo patólogo, y cuando el segundo patólogo lo analiza hay que repetir la endoscopia en 6 meses para confirmar que no ha habido ningún error de prueba. Es decir, el diagnóstico de displasia no debe hacerse a la ligera, y cuando se hace el paciente el diagnóstico de displasia, la diferencia la marca es si hay lesión visible o no. Si no hay lesión visible, el tratamiento es endoscópico ablativo del Barrett, radiofrecuencia, y una cirugía antirreflujo con IVP. Si el paciente tiene una lesión visible, obviamente hay que quitarla, resección endoscópica a mucosa, submucosa de la lesión, luego tratamiento endoscópico ablativo del Barrett, y luego cirugía antirreflujo. ¿La ablación por radiofrecuencia respecto de la vigilancia es coste efectiva? Sí, es coste efectiva. Es más caro, obviamente, que no hacer nada, que la vigilancia del control endoscópico, pero es coste efectiva. Y por último, para que veáis los paradigmas de los que se está hablando, y esto es una cosa que os va
a sonar a muy exagerado, pero está publicado en Journal of Clinical Gastroenterology, que es una revista dominantemente médica. Este trabajo se llama No Barrett, No Cancer, la propuesta de un nuevo paradigma en el que los autores proponen screening universal de Barrett a todos los pacientes con su colonoscopia. Imagino que en el medio suyo, en América, habrá una manera de que a los pacientes a partir de cierta edad se le haga una colonoscopia, pues cuando le hagan la colon no le hacen la gastro también. Y al paciente que se le diagnostica un Barrett sin displasia directamente, ablación completa por radiofrecuencia de toda la mucosa del Barrett, porque dicen los autores que restituye el epitelio escamoso, elimina el epitelio carcinogenético displásico potencial que pueda haber, y como tenemos un nuevo epitelio, si lo protegemos o con IVP o con una cirugía antirreflujo o las dos cosas, estamos previniendo la recurrencia del Barrett. Radical, ¿verdad? Pero fijaros cómo ya se está proponiendo esto, este trabajo de hace 4 años. ¿Qué dicen estos autores? Pues que si yo tengo las termitas que se están comiendo en la madera y me pueden tirar la casa, y yo estoy centrado en el Barrett y preocupado, actuando en cuidar la madera que está corroída por las termitas, para que no aparezca el cáncer, que es la casa destruida, no. Actuemos aquí, actuemos en el reflujo, restituyendo anatómicamente el Barrett y histológicamente eliminándolo y luego previniendo el reflujo. Este es un poco el planteamiento. Para terminar, una mención a la obesidad. ¿Qué pasa con los pacientes con obesidad y un Barrett? Los pacientes con obesidad y un Barrett está claro que tienen indicación de hacerle un bypass, no hay ninguna duda. Fijaros en este estudio de 64 bypass en una serie de pacientes obesos, el 36% de los pacientes con Barrett corto y el 54% con Barrett largo, operados de obesidad, remitieron por completo. Y ya cada vez se está aceptando más en las guías de práctica clínica el papel de la cirugía antirreflujo en forma de bypass en los pacientes con IMC entre 30 y 35. Bueno, con esto terminamos la presentación. Muchísimas gracias. Recapitulamos por última vez, la cirugía antirreflujo es el mejor tratamiento posible para la mayoría de los pacientes con reflujo, pero se indica muy poco para altísima prevalencia de este problema de salud, y esto es así. Los pacientes con Barrett deben tener las mismas opciones o más, porque Barrett es esofagitis erosiva en grado máximo, de acceder a la cirugía antirreflujo que cualquier otro paciente. En los pacientes con displasia hay que buscar ser lo más proactivo posible y para el tratamiento endoscópico al paciente se le debe ofrecer la cirugía antirreflujo. Sin Barrett no hay cáncer, no hay que ser tan taxativo. Es verdad que sin Barrett casi no habría cáncer porque no podemos equiparar todos los cánceres al Barrett. Esta es una realidad y una línea en la que seguir trabajando. Ahora sí, muchísimas gracias a todos.